es presentado por Micromet Instruments, Biofood Nutrition, Alimentos Store. TNORadio.com les da la bienvenida a Adictos al Bienestar, una producción nacional independiente que apuesta por el bienestar físico, espiritual y emocional y al emprendimiento, donde los protagonistas son los adictos a la buena vida, con la conducción de Verónica Rodríguez, certificado de locución número 48604, Adictos al Bienestar y más. Hola, hola, feliz tarde. Bienvenidos a una nueva edición de Adictos al Bienestar y más a través de TNORadio.com, la primera radio visual de Venezuela. Son las 5:01 de la tarde de este día 7 de junio de 2022 y vamos a estar trabajando para ustedes en la dirección general Carolyn Méndez, en la dirección de producción Brian Agros, en la ingeniería de sistemas Antonio Calderón, Carmen Valentina en los controles, Alejandra Rangel en la producción de este espacio y quien tiene el gusto de hablarles, Verónica Rodríguez, certificada con el 48604. Ya nuestras redes sociales a su disposición, si quieren pues entrar a el live que estamos haciendo en este momento a través de @adictosalbienestar. Allí los espero, son bienvenidos. Este espacio llega a ustedes gracias a Vera y Asociados, nuestros aliados en todo lo que tiene que ver con las áreas administrativas, contables y tributarias. Igualmente a Biofood Nutrition, a Micromet Instruments y a nuestros amigos de Alimentos Store. Fíjense, el pasado 4 de junio se celebró el Día Mundial de la Fertilidad. Esta es una fecha en la que se aprovecha de educar acerca de los problemas de fertilidad que bueno, cada día están más presentes en nuestra población, ¿ok? Así que lo que se está buscando es recomendar, por ejemplo, el momento adecuado para ir a consultar a un especialista, quién es el especialista que lo hace, cuánta probabilidad de éxito hay, y por eso hoy tenemos a un experto con nosotros. Tenemos al doctor Isaac Benjamín. Él va a estar conversando con nosotros en la próxima parte. También hoy, 7 de junio, se celebra el Día Mundial de Concienciación del Síndrome de Tourette, para sensibilizar a la población acerca de este trastorno neurológico que afecta el cerebro. Y pues este tema lo vamos a estar conversando con la doctora María Elena Berroeta. Ella es especialista en psiquiatría y con ella vamos a estar conversando acerca pues de esta fecha que es el síndrome de Tourette. Debo confesar que no lo había escuchado mucho, vi más o menos de qué se trata. Bueno, eso es más como que un nombre científico, ¿no? El nombre médico. Pero bueno, ya vamos a aprender un poquito más acerca de esta condición. Saludo a quienes están conectados en este momento al site www.tnoradio.com. Vamos a ir entonces a una pausa y ya venimos entonces con nuestro primer invitado. Ya volvemos con Adictos al Bienestar y más por TNORadio.com. Seguimos, amigos, con Adictos al Bienestar y más a través de TNORadio.com, la primera radio visual de Venezuela. Y quiero darle ya la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es el doctor Isaac Benjamín. Él es ginecobstetra, egresado de la UCB y especialista en fertilidad. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí en la estación y bueno, estar en persona, ¿no? Volver a estas actividades que habíamos dejado de realizar. Así es, y nos encanta además porque bueno, siempre decimos, ya usted vio que aquí lo que hace es un frío terrible, entonces imagínense, estar nosotras aquí solitas y el invitado en Zoom, sí. No, eso no nos gusta mucho, preferimos que venga también y sienta este frío. Sí, sí. Bienvenido, doctor. Vamos a empezar. Yo sé que habíamos conversado un poquito antes y decíamos, bueno, vamos a hablar de fertilidad para darle pues esa connotación positiva, pero hay algo que es cierto. Todos estos métodos de fertilidad son precisamente para atacar la infertilidad. ¿Qué es la infertilidad y qué tan común es? Ok, bueno, lo primero, para definir la infertilidad se debe definir después de un año de relaciones sexuales sin protección anticonceptiva y no haber logrado el embarazo, se considera que hay un problema de infertilidad. Okay. En todo paciente menor de 35 años, este concepto tiene validez.
En pacientes donde tienen entre 35 y 40 años, el tiempo de espera debe ser de 6 meses. Okay. Y en los pacientes en los cuales ya tienen más de 40 años, el estudio debe de ser de inmediato. Entonces, ves que hay unos tiempos que hay que cumplir, Sí. no por no embarazarte en un mes o 2 meses. Si tienes 28 años, tienes un problema de reproducción, Claro. hay que cumplir ese tiempo de 1 año de relaciones y esperar ese tiempo antes de ir al especialista. No hay duda de que si esa paciente ya tiene un antecedente conocido, bien sea por parte de ella o por parte de él, entonces, bueno, pues obviamente sí hay que hacer el estudio, pero la lógica siempre aplica en menores de 35, esperar 1 año, mayores de 35 a 40, esperar 6 meses y mayor de 40 años, sí debe hacerse el estudio de inmediato. Ok. ¿Es la infertilidad un problema solo de mujeres? No, eso definitivamente la respuesta es no, es un problema de hombres y de mujeres en prácticamente el 50% se le puede Sí. aplicar a cada uno. De hecho, ya hoy en día nosotros vivimos muy pocas consultas donde viene solamente la paciente. Generalmente vienen las parejas, vienen a enfrentar el problema y a buscar una solución lo más rápido posible. Esto me lo respondió antes, pero ¿cuánto tiempo se debe intentar concebir sin éxito? Es decir, yo he escuchado muchas veces, a mí me pasó, yo decía, a mí nadie me embaraza, yo soy dura de embarazar, pero es una cuestión de que sientes que no tienes un problema. Sí, es real porque el paciente, vamos a decir, si ya cumpliste 1 año de relaciones, tienes 30 años. Mujer, tienes 30 Sí. años y ya cumpliste 1 año de relaciones y no te has embarazado, tienes un problema. Ok. Pero no lo percibes como tal, porque tú te sientes sana. Sí. Generalmente cuando la paciente Se supone que acude, por la edad sí, no pues debe te haber sientes ningún problema. sana, mire doctor, yo me veo con mi ginecólogo, él me dice que yo estoy sana, que ve mi útero bien, que yo veo reglas todos los meses, yo Sí. no tengo ningún problema. Pero claro, tú has estado solamente bajo el estudio ginecológico y no bajo el estudio de reproducción. Ok. Entonces hay las pruebas que van a permitir realizar los diagnósticos y entender cuáles van a ser los tratamientos que se pueden plantear Claro. en base al estudio que se está haciendo. Por eso la importancia de que una vez que se han cumplido los tiempos, se ataque el problema. Claro. Y no cabe la menor duda de que aquí la edad es muy importante. No es lo mismo buscar embarazo a los 25 años Claro. que buscar embarazo a los 40. Claro, es por eso que entonces uno escuchaba cosas como eso. Es que yo voy todos los años a mi ginecólogo y no me ha dicho nada. Es importante entonces, si estoy interesada en concebir, ir entonces a un especialista, no solo de ir a ver cómo estoy, sino decirle, mira, yo quiero también embarazarme. Claro, yo... Porque voy- en una consulta normal, o sea, en estos chequeos normales ginecológicos no se puede ver eso. No, sí se pueden ver grandes cosas, se Ok. pueden ver grandes cosas. Lo importante es que el ginecólogo genere la tranquilidad al paciente de que si tiene 1 mes buscando, Sí. 2 meses buscando, entonces que tenga calma, porque si se embarazó en 2 meses o se embarazó en 7 o en 8, no significa de que tuviste un problema de reproducción. Claro. Si te embarazaste dentro del año, cumpliste el rango adecuado para decir que no tuviste ningún problema. Pero si el ginecólogo identifica alguna alteración Claro. en alguna de las áreas reproductivas, entonces él debe de referir al paciente al especialista para comenzar el estudio. Esta pregunta que le voy a hacer es un poco extraña, pero ¿por qué entonces hay personas que a la primera relación sexual salen embarazadas? Bueno. Y hay otras que les cuesta un poco más, aunque no tengan problemas. Es así, porque, digamos, eso es así. Por eso que hay que esperar 1 año. Por eso el tiempo es importante, porque el hombre de los mamíferos somos los que peores nos reproducimos. Entonces, todo el mundo piensa de que va a tener relaciones este mes y se va a embarazar. Sí. Eso puede pasar. Qué miedo. Pero puede... En algunos casos es un miedo. Es verdad, pero puede pasar de que te embarazaste al 4.º mes de relaciones y eso no tiene ninguna repercusión estadística en que tuviste un problema reproductivo, ni mucho menos. Eso está dentro de lo que es el estándar porcentual que necesitas cumplir para Claro. que se dé el embarazo.
Ok, y entre los mitos que hay, bueno, ya me dijo lo de la edad, no es un mito, es una realidad, o sea, el tema de la edad es muy importante. Eso es muy importante porque la edad, cuando uno habla de la edad, uno habla de la reserva del ovario. Ok. Y entonces en este punto es donde uno tiene que dejar claro de que la paciente nace con una cantidad dentro, digamos, cuando siendo feto, niña, dentro de su madre, ella va a tener aproximadamente unos 6-7 millones de óvulos. Ok. Eso se va a convertir en 1 a 2 millones cuando se produce el nacimiento. Y de allí al momento en que se produce su desarrollo, la menarquia, Sí. entonces prácticamente quedan 500.000. Entonces, de allí a los 35 años estamos hablando de un aproximado de disponibilidad de 25.000 óvulos, lo cual Claro. quiere decir que la historia, digamos, va mostrándote que desde que nace Sí. desde que nace la niña hasta que se hace adolescente, se desarrolla, pasa a mujer adulta, ya ella va haciendo una caída en su cantidad de óvulos. Claro. Y no solamente se altera la cantidad, sino que también se altera la calidad, La calidad. porque después de que estos óvulos, que son los óvulos con los que naciste, entonces ya no es lo mismo, digamos, un óvulo de un paciente que tiene 22 años a un óvulo de un paciente que tiene 40 años. Claro. Las alteraciones que van a tener esos óvulos después de los 35, 38 años son muy importantes. Por lo tanto, tenemos dos inconvenientes con la edad, y es la cantidad de óvulos y es la calidad de esos óvulos, que hace que la probabilidad de embarazo se vea disminuida y la probabilidad de aborto se vea aumentada cuando hemos superado los 35 y aún más Claro. cuando se han superado los 38 años. Perfecto. 5:14 de la tarde. Vamos a ir a una pausa y venimos y seguimos conversando acerca de fertilidad. Ya volvemos con Adictos al Bienestar y más. Adictos al Bienestar y más. Por tnoradio.com. 5:16 de la tarde, seguimos conversando acerca de fertilidad con el doctor Isaac Benjamín. Mire, estábamos hablando de algo súper chévere ahorita que estábamos fuera del aire, y es un poco acerca de esta moda, no sé si es moda, o sea, yo creo que gracias a las redes sociales, influencers y ese tipo de cosas, pues nos hemos estado documentando un poco de qué es lo que hace la gente, ¿no? Anteriormente, bueno, no podía tener hijos, no puedo tener, o los tengo y ya. Ahora hay como más opciones, ¿no? Para que uno pueda asegurarse de más adelante, pues, tener nuestra descendencia, pues. Estas personas que congelan los óvulos, usted nos estaba explicando algo acerca de dos razones, ¿no? Importantes. Sí, bueno, yo creo que nosotros primero deberíamos poner en el contexto de que la paciente hoy en día, pues, no busca embarazo a los 20 años. Busca embarazo después de que ha terminado su bachiller, Sí. concursa a su universidad, se hace profesional, comienza a establecer su carrera profesional, y entonces, pues claro, cuando ha encontrado cierta estabilidad económica y profesional, entonces ella puede ser que esté en la lógica de buscar descendencia. Claro. Para llegar hasta aquí, ella se manejó con anticoncepción de manera tal de evitar el embarazo hasta este punto. Entonces, hay algunas pacientes que entienden ese proyecto de vida con facilidad, y otras pacientes no lo entienden, las cosas van pasando. En aquellas que lo entendieron, entonces, digamos que pueden... Y también las que no lo entendieron, porque de alguna manera pueden optar a hacer la congelación de los óvulos y de esa manera preparar su futura maternidad y hacer lo que se denomina la preservación de la fertilidad por razones sociales. Ok. Entonces, este tipo de pacientes, digamos que cuando cumplió 35 años, ella hizo congelación a los 28, a los 30 años, entonces ella dispone, Claro. ante una posibilidad de problema, ella dispone de óvulos de cuando tenía 29, porque como dijimos en la primera parte, Sí. es importante que la congelación de estos óvulos se haga antes de los 35 años, porque la calidad de esos óvulos va a ser óptima Claro. en esa edad, pero ya de congelar después de los 35
65 años, no tienes la misma calidad. Entonces, y también considerar de que no es un seguro de vida el congelar los óvulos, es una alternativa que tienes para buscar ese embarazo en un futuro, y más o menos se habla de unos 15 mínimo óvulos que hay que tener congelados para tener la probabilidad de un embarazo y nacido vivo, perdón. Perfecto. Dígame algo, ya entrando a las opciones de fertilidad, ¿cuáles son las opciones que tenemos en Venezuela? Sí, bueno, una vez que se ha hecho el estudio, tanto femenino como masculino, entonces nosotros, digamos, podemos tener una reunión con la pareja donde podemos optar por tratamientos que son denominados de baja complejidad y tratamientos de alta complejidad. Los tratamientos de baja complejidad son las relaciones dirigidas o el coito dirigido, la inseminación artificial, eso comprendería la baja complejidad. Y en la alta complejidad está la fecundación in vitro, una parte especial de esta fecundación in vitro que se llama inyección intracitoplasmática de espermatozoides, obviamente ambas con transferencia embrionaria. Entonces, para establecer las diferencias, digamos, obvio, las relaciones, nosotros vamos a coordinar esos momentos adecuados donde se puede tener la relación y eso optimiza la probabilidad de embarazo. Claro. En aquellos casos donde la decisión es hacer la inseminación artificial, entonces en ese caso se prepara a la paciente, se hace una estimulación ovárica mínima de manera tal de que se produzca entre 1 o 2 folículos que van a contener el óvulo y digamos que cuando la paciente está preparada, entonces el hombre entrega la muestra por masturbación. Se prepara esa muestra en el laboratorio de andrología y entonces el gameto masculino preparado es el que se coloca con un catéter dentro de la cavidad uterina de la paciente. Entonces esto tiene un chance de embarazo que está alrededor del 15 al 20%. Bajo. Entonces, claro, entonces es muy importante tu acotación, porque significa que uno hace 10 inseminaciones y se embaraza una, se embarazan 2, y eso es porque tú estás haciendo inseminando el gameto masculino. Claro. ¿Ok? Ahora, para subir estos porcentajes, y no necesariamente, porque esto se hace en función a la indicación que tengas. Claro. Entonces, si la indicación es, porque si tú tienes 30 años y tu problema es que hay una alteración muy discreta en el espermatograma, es decir, en la calidad del semen, la inseminación podría, digamos, resolver el problema. O, por ejemplo, en aquella paciente que tiene una disfunción ovulatoria, es decir, esa paciente que no ovula, que tiene un síndrome de ovario poliquístico. Entonces, esa paciente se somete a una inducción de ovulación para que pueda producir el folículo, pueda producir el óvulo, nosotros hacer que ovule y entonces realizar la inseminación o la relación, porque estas pacientes también podrían someterse a relaciones. Pero cuando el diagnóstico es más complejo, hay un problema masculino severo o las trompas están obstruidas, por ponerte 2 factores, digamos, que son los relevantes, entonces uno va a lo que se denomina la fecundación in vitro. Entonces, en ese caso, en la fecundación in vitro, nosotros haremos una estimulación con mayor fuerza que la que hicimos en la inseminación, lograremos tener folículos tanto del ovario izquierdo como en el ovario derecho y procedemos a hacer lo que se denomina la aspiración folicular para la extracción de esos óvulos. Una vez que los óvulos están afuera, entonces se pueden poner en contacto con los espermatozoides. Hay una cantidad particular de espermatozoides por óvulo, de eso se encarga la embrióloga o el embriólogo en el laboratorio de in vitro. Y entonces allí nosotros podemos verificar que existió fecundación, hacer crecimiento embrionario y generar la transferencia del embrión. Entonces, cuando el embrión se transfiere, el porcentaje de embarazo se eleva a un 50% cuando el paciente es joven o
ese 50% cuando, digamos, todo depende. Este valor pronóstico, todo va a depender del diagnóstico. Claro. Porque si hay un factor masculino severo, donde tenemos digamos, un compromiso espermático de mucha importancia, aunque tengamos un paciente femenino de 30 años, claro, la probabilidad de embarazo se compromete por debajo del 30 y a veces menos del 20%. Entonces es importante siempre entender que en base al diagnóstico tendremos pronóstico. Pero no hay duda que cuando se hace inseminación es que estás inseminando el gameto masculino, claro, mientras que cuando haces transferencia embrionaria en un in vitro, las probabilidades de embarazo se elevan y entonces tendrás alrededor de 50%, 45% de embarazo, que es una muy buena probabilidad, pero sigue siendo 2-1. Como es en cuanto a los porcentajes. Por supuesto. 5:24 minutos de la tarde, vamos a ir a una pausa y de regreso, doctor, una pregunta que yo tengo que hacerle. ¿Vale la pena? ¿Es costoso? Bueno, todo ese camino que debe recorrer pues la paciente o la pareja que quiere hacerlo y por supuesto sus contactos, el que quiera pues lanzarse en esta aventura de buscar pues ampliar la familia, ¿dónde puede localizarlo? Ya venimos. Ya volvemos con Adictos al Bienestar y más por tnoradio.com. Estamos de vuelta en Adictos al Bienestar y más por tnoradio.com. Estamos de vuelta, amigos, con Adictos al Bienestar y más a través de tnoradio.com. Hoy conversando acerca de fertilidad. Doctor, dígame algo. El camino que debe recorrer una pareja, e incluso, bueno, yo digo una pareja, miren, estos días es verdad, hay mujeres que pues deciden solas también pues lanzarse a la aventura de ser madres. Ese camino, ¿cómo debe comenzar? ¿Cuándo debe ir? ¿Cuáles son los especialistas que la van a apoyar en esto? Bueno, yo ya esa pregunta en parte te la había respondido al principio. Yo lo que diría es que es importante, digamos, dejar claro que aunque uno como especialista en reproducción tiene algo de psicólogo para poder tratar a las parejas, no cabe la menor duda de que inmediatamente que la pareja comienza a enfrentar este problema y a entender que lo tiene, entonces podría asesorarse perfectamente con el psicólogo y no quedarnos nosotros, y este sería otro especialista que va a participar dentro del grupo de trabajo, porque entonces él le va a dar esas herramientas profesionales que permiten darle esas bases para que ellos como pareja puedan soportar todo este tiempo. Por supuesto. Nosotros además a veces trabajamos con el urólogo cuando el problema masculino, digamos, avanza más allá del espermatograma, porque digamos que la piedra angular del estudio masculino es el espermatograma, pero cuando está alterado y ya nosotros hemos hecho los estudios necesarios, el urólogo es parte de nuestro trabajo en conjunto también con el andrólogo, que es el que vendría siendo el endocrinólogo que se encarga de la parte masculina. También participa eventualmente el endocrinólogo en un trabajo conjunto con nosotros y bueno, este sería pues en el menor número de casos, porque no es lo más frecuente, pero sí lo tenemos. Están también los inmunólogos que trabajan en conjunto con nosotros en todas estas pacientes que tienen abortos a repetición, fallas de implantación o que hay procesos trombofílicos donde justifican estos abortos o estas fallas, y entonces pues los inmunólogos también están dentro del contexto de trabajo reproductivo. Perfecto. Fíjese, este tipo de tratamientos solo se da a nivel privado. Le pregunto, no sé, no hay una política de Estado, no solo aquí en Venezuela, en general, que pueda ayudar a las personas que no pueden, por ejemplo, pagar un tratamiento. ¿Eso es parte de políticas de Estado o es simplemente, o sea, el paciente, la pareja debe buscar, pues,
por Sí. su lado. No, es una excelente ayuda. pregunta y definitivamente la reproducción, digamos, siempre la Organización Mundial de la Salud la considera, ¿entiendes?, dentro de las enfermedades Sí. y no cabe la menor duda de que la población de menos recursos también debe tener, optar Una por opción. ello. Pero siempre aquí hay una controversia porque a veces encuentras en países que son considerados en fase de desarrollo como Sí. el nuestro, entonces donde tú tienes una alta tasa de natalidad en adolescencia, entonces no Sí. tiene mucho sentido hablar de reproducción en este grupo Claro. de pacientes, pero no cabe la menor duda de que nosotros hemos hecho grandes esfuerzos académicos en conjunto con la universidad, que fue donde me gradué, la Universidad Central. Allí hemos trabajado con los servicios de ginecología de manera tal, de hecho en una oportunidad tuvimos casi a punto de abrir una unidad, pero yo diría que en concreto lo que se hace generalmente a nivel público es trabajar en la baja complejidad, Ok. es decir, orientar a los pacientes a tener cuando se identifica el problema en menor grado, poder orientarlos tanto en coitos o relaciones dirigidas e inseminaciones artificiales, es decir, que el ginecólogo en la universidad puede perfectamente llevar este proceso de estimulación ovárica o de inducción Ok. ovárica, mandar a preparar, digamos, en un laboratorio de andrología el semen, y ese semen puede desplazarse nuevamente a la universidad, al Ok. departamento de ginecología, y proceder a hacer la inseminación. Definitivamente en el país hacer in vitro, que es alta Sí. complejidad, en esos casos siempre hay que hacerlo de manera privada. Ok. ¿Ok? Entonces, y bueno, por supuesto que en aquellos casos donde el problema, que lo comenté antes, donde el problema masculino es muy importante y entonces te lleva cuando la concentración de espermatozoides que se recuperó está por debajo del 1.000.000, entonces ese paciente tiene que ir también a una alta complejidad, tiene que hacer un procedimiento que se denomina ICSI, que Ok. significa la inyección intracitoplasmática del espermatozoide. Entonces, obviamente, esto amerita un equipo Claro. que necesitas tenerlo para poder hacer la inyección Por en el supuesto. óvulo. Entonces, eso no lo hay en público y eso deberías optarlo para hacer en privado. Pero si usted quiere, entonces ya sabe con quién debe dirigirse. ¿Dónde lo podemos localizar, Sí. doctor? Bueno, yo estoy en la Clínica El Ávila, en el anexo A, en el piso 4. Estamos a sus órdenes ahí con la unidad de fertilidad. Y bueno, ahí 276-1561 en Caracas. Y bueno, en verdad siempre dispuestos a poder ayudar a todas aquellas parejas que tienen algunas dificultades para embarazarse, y siempre con la mejor intención, con el mejor optimismo y bueno, y con la mayor realidad para que podamos saber bajo qué pronóstico estamos trabajando. Qué bueno, y nosotros lo felicitamos y además estamos Gracias. muy orgullosas cada semana de contar, bueno, con profesionales de la medicina que están aquí en Venezuela todavía, no se han ido, seguramente tienen muchas opciones, pero siguen aquí, ayudando Es así, aquí a las seguimos personas que trabajando. estamos acá porque Sí. los necesitamos, Así además, es, los es necesitamos y los valoramos muchísimo. Además, Ale, de la UCB. Sí, Colega con de mucho Ale. orgullo, con mucho orgullo. Sí, Qué sí, bueno. sí. Muchísimas gracias, doctor, Ale, de verdad. Bueno, seguro. porque desde el primer momento él me dijo, no, mira, de verdad, súper Gracias. interesado y súper chévere. Gracias. Gracias a ustedes también, de verdad. Ya lo saben entonces, ese es el doctor Bueno. Isaac Benjamín, @doctor Isaac Benjamín, sin el punto, DR Isaac Benjamín. Perfecto. Vamos entonces a una pausa y ya venimos con nuestra segunda invitada. Gracias. Ya volvemos con Adictos al Bienestar y más por tnoradio.com. Estamos de vuelta en Adictos al Bienestar y más por tnoradio.com. Seguimos, amigos, con Adictos al Bienestar y más a través de tnoradio.com. Son las 5:38 de la tarde y vamos a darle entonces la bienvenida a nuestra segunda invitada. Ella es la doctora María Elena Berroeta. Ella es médico psiquiatra. La pueden buscar en Instagram como @ psiquiatría y bienestar. Me encanta ese... sí, por favor, ese perfil está... sí, psiquiatría, bienestar, me encanta. Bienvenida, doctora. Bienvenida, doctora.
Creo que no me está escuchando. Ya lo saben, esto es un programa en vivo. La doctora María Elena Berroeta está a través de Zoom y bueno, ya saben que siempre hay algunas cositas técnicas por allí. Vamos a esperar que Carmencita, contacte con ella y ahora creo que sí hay sonido, ¿verdad? Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, gracias por su invitación. Bienvenida. Realmente agradecida. Muchas gracias. Nosotras muy agradecidas con usted, además por hoy estamos conmemorando el Día Mundial del Síndrome de Tourette. Tengo que confesarle que no conocía pues ¿cómo le pudiéramos decir? Ese término, esa condición claro. Con esa terminología. Háblenos un poco de qué es el síndrome de Tourette. Bueno, generalmente pues es un trastorno psiquiátrico que está caracterizado por una serie de síntomas o es un síndrome más que todo porque abarca mucha sintomatología no específica que hacen un conjunto y por eso es que se llama síndrome. Okay. Luego cuando ya están bien demarcados estos síntomas sí se puede de repente hablar como un trastorno de la Tourette. Más que todo es un sinónimo, ¿verdad?, que se utiliza donde describe maladies de tics en francés o gilet de la Tourette, okay. Donde habla específicamente de esa enfermedad y suele comenzar generalmente antes de los 18 años. Desde los 6 años inclusive se da en la infancia. Va a cursar específicamente con algunos tips simples y complejos, sí. O sea, movimientos estereotipados en la cara, en los ojos, parpadeo, okay. Movimiento en la cara, de repente en los hombros. Estos movimientos que suelen ser desde los más simples hasta los más complejos y pueden estar prácticamente acompañados de tics vocales también, de murmullos, de gemidos, sí. de voces no con palabras articuladas entendibles, sino más que todo con expresiones así vocales cortas. Y también una de sus características principales, además de los tics, es que se acompaña de coprolalia. Tic vocales complejos. ¿Qué es la coprolalia? Es generalmente lo que decimos en nuestro vulgo, pues son los lenguajes un poco subidos de tono, groserías que conocemos. Entonces de repente está una persona con alguien no solamente importante, sino que está en un sitio donde debe comportarse normal, pues, sí. o dentro de las pautas que marcan la sociedad, y de repente esta persona, por tener ese trastorno, obviamente no es su culpa, presenta, además de los tics y todos estos movimientos involuntarios, la coprolalia y estas palabras obscenas, y pues son algo más que todo, hasta inclusive rasgos obsesivos, pues. Okay. Y se llama la coprolalia, sí, o coprofasia, sí. Se llama así a la emisión de palabras obscenas o inaceptables socialmente. Y a veces dice también que aparece la enfermedad de Gilet de la Tourette, que así se llama el fenómeno de la Tourette o el síndrome de la Tourette se llama Gilles de la Tourette. Okay. Sí, además también mencionan de la coprolalia la copropraxia, que es la realización también de gestos obscenos, también de forma estereotipada y que a veces aparece en la misma enfermedad que estamos hablando. Y como ya les mencioné, esto también entra dentro del espectro obsesivo. Ya sea ya de esta enfermedad de la Tourette se clasificaba o se introducía dentro de las enfermedades llamadas del espectro obsesivo. Ya se nombraba para el 1993 y el 1997. También aquí incluía los trastornos de este espectro caracterizado específicamente por la preocupación, sí, por la apariencia corporal, o sea que también incluye el trastorno dismórfico corporal, esas personas que están pendientes de la figura, que se hacen múltiples operaciones o simplemente no llegan a hacerse las operaciones, pero viven con el trastorno de saber que tienen su cuerpo no aceptable, no están conformes con la parte del cuerpo. ¿Y a qué se debe, doctora? Porque, bueno, si lo vemos,
es bastante complejo. O sea, poder Sí. desarrollarte o desenvolverte socialmente con pues una condición como esta es bien, debe ser bien difícil. ¿A qué se Sí, debe? sí, sí. Realmente el Gilet de la Tourette, como otras enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Ujú. Tiene múltiples causas, son multicausales. Ok. Puede existir causas biológicas o causas heredofamiliares específicamente, Ujú. más que todo. Realmente allí hay un componente heredofamiliar que se desarrolla marcadamente para que la persona pueda presentar este tipo de patología. Y si tiene, y tiene alguna solución bajo tratamientos, es solo tratamiento psiquiátrico. Bueno, mira, necesita acompañamiento, sí, comienza, por supuesto, generalmente en la infancia. Bueno, se me olvidó también comentarte Ujú. que, o comentarles a la audiencia que se presenta en una proporción mayor en varones que en Ok, hembras. Este síndrome se va a conseguir, no es que en las mujeres no suceda, pero sucede en menor cuantía. Entonces, específicamente aparece en mayor proporción en el género masculino y sí, obviamente tiene tratamiento. Generalmente, si empieza en la niñez y si es bien diagnosticado en la infancia, puede haber un acompañamiento con un equipo multidisciplinario, ujú, por supuesto, que va desde los padres, obviamente, los claro. profesores o los maestros en los colegios del niño. Y también obviamente el psiquiatra infantil, si en este caso es de un niño Sí. pequeño, un psicólogo, también de un psicopedagogo, o sea, un equipo multidisciplinario, inclusive un terapista ocupacional, o sea, abarca mucho, abarca un equipo. Y sí se controla con medicamentos, ojo, en algunas personas, este síndrome es más marcado que en otros. Hay Claro. personas que lo han podido superar. También, vuelvo y repito, la parte familiar es importante, la dinámica familiar. Si tienes una dinámica familiar bien conformada, bien estable, bien estabilizada, por supuesto que va a tener una mejor respuesta Claro. tanto al tratamiento, porque allí también incluye la parte emocional, la parte del trato, la parte de la interacción social, y por supuesto los medicamentos, obviamente, generalmente los Ujú. antipsicóticos, algunos medicamentos que ayuden a la parte del trastorno obsesivo también. Es un conjunto, realmente es un conjunto Perfecto, doctora. de Fíjese, vamos a ir a factores. una pausa y yo le voy a pedir, por favor, cuando regresemos, que piense un poco para un mensaje o algún consejo, no solo para las personas que tienen este padecimiento, sino para la sociedad alrededor. Cómo tratar de ayudar o de hacerle la existencia más amable a estas personas, conociendo que esto es un síndrome que existe y que realmente pues afecta la vida social de las personas que lo tienen. Ya venimos. Por supuesto. Ya volvemos con Adictos al Bienestar y más por tnoradio.com. Seguimos con Adictos al Bienestar y más a través de tnoradio.com. Estamos conversando con la doctora María Elena Berroeta acerca del síndrome de Tourette. Doctora, fíjese doctora, quisiera saber algo. ¿En qué momento deberíamos ver ese alerta, esa señal y si son nuestros niños, llevarlos al médico? O si eres adulto, pues darte cuenta que debes ir al médico porque hay algo allí que no, que debe ser tratado. Claro. Bueno, específicamente cuando ya, como le comenté, generalmente este síndrome aparece en la infancia, Sí. en muchas partes social, dependiendo de la ubicación o de la zona, de la Mm. región donde se presente por la parte cultural o sociocultural, quizás pase desapercibido como un Sí. trastorno hasta que esto ya va avanzando un poco más, pero hoy día tenemos un poco más de conocimiento, de que el niño, cómo es el desarrollo psicomotor de un niño, Mm. desde que nace hasta que va creciendo, a qué edad camina, a qué edad puede hablar.
etcétera. Entonces, basado en toda ese desarrollo psicobiológico del niño y de la niña, nosotros como padres o profesores o como sociedad en general, Sí. tenemos que darnos cuenta que si tenemos al lado un niño bajo nuestra tutela, nuestro resguardo, sea hijo o sea un pariente o inclusive un alumno, nosotros tenemos que darnos cuenta a través de este desarrollo psicobiológico que presente ese niño, si estaba antes en una etapa normal y de repente comenzó a hacer picos de tics, tipos de movimientos estereotipados que no controla, este tipo de repente, como ya les dije, de tics también vocales, de coprolalia, y este niño nunca estaba acostumbrado, esta niña, a estos síntomas pues, que se presentan. Entonces, ya de una vez, desde la infancia, ya esto nos llama a una alerta para nosotros pues ir preparándonos ya y llevar al niño a un psiquiatra infantil, bueno, un pediatra inclusive. Los pediatras son los primeros que inclusive se dan cuenta los primeros inicios de este trastorno, y son ellos quienes lo refieren luego, bien sea al psiquiatra infantil, al neurólogo. Muy importante el neurólogo, porque el neurólogo también es uno de los pilares fundamentales junto al psiquiatra que trata este tipo de síntomas. Porque como ya dije, además de tener otras múltiples causas, bien sea biológica, bien sea sociales, pero el componente más importante allí es la parte hereditaria o heredofamiliar. Entonces es importante que en la sociedad estemos preparados y veamos los cambios que tienen estos niños o estos adolescentes en el desarrollo del tiempo y no lo tomemos como de repente, mira, esto es una maña que tiene, un mal hábito, o incluso en algunos momentos lo toman de burla, lo toman de bullying, o es que está nervioso seguro por algo, pero sí, puede ser, obviamente es un trastorno nervioso, un trastorno que está clasificado entre las enfermedades mentales, pero ¿por qué? Vamos a buscar la causa y vamos a ubicar el tratamiento. Pues. Esto es lo más importante, realmente. Y bueno, en lo que ya me habías preguntado, alertar, primero tratar de, ya hoy, sin día del síndrome de la Tourette, que esto sirva ya de base para los próximos años que vienen y para que todos nosotros nos familiaricemos un poquito más con este síndrome, para que la sociedad lo conozca, para que sepa que esto es parte también de otra patología y no lo tomemos como algo de burla o como algo que esto es, bueno, que este muchacho está somatizando algo porque quedó nervioso. No, vamos a ver qué le está sucediendo. Y bueno, según sea la causa, pues se irán descartando diferentes patologías. Y si es un síndrome de la Tourette, bueno, tratarlo con el equipo que realmente merece llevar el caso y es quien lo debe ejecutar de la mejor manera para que se vaya resolviendo en el tiempo, porque hay casos de la Tourette que quizás permanecen en el tiempo porque eso depende también la personalidad, la parte biológica de la persona, inclusive el nivel, la parte cognitiva pues de la persona, el nivel cognitivo y el coeficiente intelectual. Dependiendo de eso, del entorno sociofamiliar, la parte social y cultural donde esté rodeado ese individuo o ese niño, por supuesto mejorará en un porcentaje mayor a quien no lo tiene. Entonces, esto es importante, o sea, tomar ya esto como conocimiento, esta patología, así como se conoce la esquizofrenia, así como se conoce el trastorno bipolar, como se conoce en cualquier otro tipo de patología, de trastorno depresivo, ansioso, de pánico, etcétera. Bueno, este es otro tipo de patología más que ocurre y que se desarrolla en la infancia, generalmente con este tipo de síntomas que ya he nombrado, una serie un patrón de tics psicomotores en cara, en tronco y también bucales, en la parte bucal, y además de la coprolalia. Entonces, cuando ya tengamos más o menos estos síntomas, nos enfocamos a que podría ser, y uno va descartando, el médico va descartando, el profesional, qué tipo de patología es y en qué severidad se encuentra, si leve, moderada o severa. Y de acuerdo a eso se van a enfocar el tratamiento allí y la terapia también. Perfecto, doctora. Quienes quieran comunicarse con usted, crean que tienen
a alguien que pueda estar pasando por esto cerca o más aún, simplemente quieran ir y tener una conversación con usted, ¿dónde la pueden ubicar? Sí, perfecto. En la clínica del CCCT, los días martes a 8:30 de la mañana, y en la clínica Atías, en horario de la tarde. Y la red social en Instagram es @psiquiatría y bienestar. Perfecto. El número de teléfono, si lo quieren tomar en cuenta, es el 0412-603-1135. Perfecto, muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, bueno, por la labor que hace en favor de las personas que tienen este síndrome, y muchísimas gracias. Un abrazo, que estén muy bien. Gracias a ustedes por la invitación, realmente de verdad, y bueno, que terminen de pasar feliz tarde. Igualmente, muchas gracias. Gracias, amigos, por habernos acompañado el día de hoy. Hoy estuvimos con dos excelentes profesionales de la salud venezolanos. Ya lo saben, fertilidad, síndrome de Tourette. Pueden ir a partir de mañana a nuestro canal de YouTube, tnoradio.com, y allí van a encontrar pues este y muchos otros programas de la parrilla. Que estén muy bien. Un abrazo. Esto fue Adictos al Bienestar y Más, una producción nacional independiente para tnoradio.com. Los esperamos el próximo martes de 5 a 6 de la tarde con la mejor programación dedicada a su bienestar. Este programa fue presentado por Micromet Instruments, Biofood Nutrition, Alimentos Store.